Bueno, muy buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy, como está en el cronograma, perdón, de nuestra asignatura, normatividad y responsabilidad ambiental, vamos a realizar un tercer encuentro sincrónico. Vamos a referirnos a temas como una pequeña matriz legal ambiental en Colombia y bueno, vamos a hablar de determinadas normas, su importancia, el objetivo y bueno, cuál es la importancia que se tiene con respecto a la utilidad de esta en cualquier formación académica que intervenga en los recursos naturales. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. eh, Indicando que el objetivo principal es exponer y describir la normatividad ambiental colombiana más relevante con el fin de proporcionar conocimientos normativos de responsabilidad ambiental y generar competencias disciplinarias o disciplinares para el desarrollo de cada profesión. Bueno, a nivel constitucional, este tema del derecho ambiental se le ha dado un estatus importante frente a las políticas de gestión ambiental en Colombia para su regulación entre los individuos, naturaleza y el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales. Es por ello la importancia de la protección del medio ambiente y esta conservación. Entonces, podemos indicar que el derecho fundamental, que es del que referimos, eh, y según mandato constitucional, por cuanto es una obligación ciudadana social conocer las premisas normativas y generar una responsabilidad ambiental, evidentemente conociendo las normas, las políticas y todos estos estamentos fundados para el cumplimiento de este. Entonces es así como empezamos con una matriz legal existente en Colombia para esta protección de los recursos naturales. En 1970, como se indicó en clases pasadas, inició esta preocupación por la conservación del medio ambiente en las diferentes conferencias y se generaron políticas a partir de allí para que cada uno de los estados hiciese eh, o reprodujese todas estas normas, replicara o materializara estas políticas ambientales. En Colombia eh, se realizó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. A través, pues, es más conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales, pero es el decreto 2811 de 1974. Siempre se pensó en lo rural cuando estábamos hablando en este código, por eso encontramos que los objetivos principales es lograr la preservación y restauración del medio ambiente y la conservación y el mejoramiento y la utilización racional de los recursos naturales renovables. También se tiene que prevenir y controlar todos los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables. También se trata de regular la conducta humana individual y colectiva frente a la administración pública respecto al medio ambiente. Igualmente, este decreto centró su atención en los recursos hídricos y biológicos, ¿vale? Y planteó algunas cosas sobre el tema de la atmósfera. Entonces, digamos que este recurso es basado y pensado en lo rural. En 1974, como una forma de materializar las políticas ambientales que se surtían en estas conferencias. Vamos a hablar entonces, traigo a colación esta norma porque me parece importante y relevante. Estamos hablando de la Ley 29 de 1992, el Protocolo de Montreal realizado o relativo, perdón, a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. El agotamiento de la capa de ozono como producto de la actividad industrial y del uso de ciertas sustancias en diferentes actividades comerciales y domésticas es el primer gran problema ambiental que la humanidad ha tenido que reconocer como la consecuencia de un particular desarrollo tecnológico y económico de la sociedad actual. Entonces, esta norma es importante por el impacto que trajo en su momento, en donde estamos diciendo, hey, la evolución, la tecnología, el desarrollo nos está creando un problema ambiental, pero también estamos hablando también del tema económico y de la sociedad. Tenemos que buscar un equilibrio entre la protección del recurso del medio ambiente, el desarrollo económico y la sociedad. Entonces, fue una de las más impactantes o normas más relevantes
a nivel nacional frente a estos reconocimientos. Entonces se logra conciliar los intereses de los productores, de los industriales, de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y de los consumidores en general. ¿No? Se alinea, digamos que estas posturas frente a la protección del medio ambiente. Entonces, se indicó, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer frente a estas sustancias agotadoras? Lo primero que se realizó en esta ley fue definir el ozono, qué es el ozono, por qué hay que protegerlo, cómo se puede proteger, qué sustancias le causan daño o las sustancias agotadoras de la capa de ozono, cuáles son esas alternativas de solución que podemos dar eh, a la aplicación al hecho de que se usen o se utilicen estas sustancias. Bueno, para eso y con el objetivo de facilitar la identificación de proyectos, apoyando evidentemente al Ministerio del Medio Ambiente y de todas sus actividades, se promueve la implementación de este protocolo de Montreal en Colombia y se crea lo que se denomina Unidad Técnica de Ozono, que lo que hace es promover a nivel nacional el uso de tecnologías ambientales sanas, que ahora también la conocemos como tecnologías limpias, asesora a las industrias y consumidores de sustancias agotadoras de la capa de ozono sobre las obligaciones jurídicas relacionadas con la aplicación de este protocolo. Es por ello que lo traigo a colación porque es el primer impacto en donde se involucra la sociedad, el sector económico y el sector industrial. Seguimos entonces con la ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se ordena todo el sector público encargado de la gestión, la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Se organiza todo el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA, y se dictan otras disposiciones. Bueno, esta ley me parece que es la columna vertebral de toda la normatividad y de todas las políticas ambientales en Colombia, dado su importancia. Esta ley trae consigo o reglamenta muchos estamentos indicados en la Constitución Política de 1991, cuando eleva la protección del medio ambiente a derecho fundamental. Cuando nosotros hablamos acá del Código de Recursos Naturales, lo hablábamos que siempre era pensado en lo rural. La Constitución de 1991, en sus artículos 78, 79 y 80, se indica que deben crear mecanismos para evitar los impactos ambientales negativos y tomar conciencia de la responsabilidad ambiental. Es por ello que en razón de esta constitución en 1993 se crea esta ley donde, como indiqué, se reestructura todo el medio ambiente, se crean nuevas instituciones encargadas de velar por esta protección y también dirigimos la mirada hacia lo rural, hacia lo urbano y hacia lo rural. No nos quedamos simplemente con esta visión, sino también nos damos cuenta que la contaminación viene de las industrias, de las casas, bueno, en fin, de la parte urbana. Entonces se crean muchísimos mecanismos en pro de la protección y de realizar esas políticas ambientales con instrumentos, evidentemente. Como les indicaba, el Ministerio del Ambiente y de hoy llamado Desarrollo Sostenible, tiene por objetivo impulsar la relación del respeto, de la armonía del hombre y la naturaleza. También tiene que definir políticas y regulaciones en las que se deben sujetar esas recuperaciones, conservaciones y protecciones del medio ambiente, el manejo de los recursos naturales renovables y evidentemente asegurar el desarrollo sostenible. Esta disposición, esta ley 99, le ordena o no, le ordenan más, sino legitimiza al Ministerio del Ambiente, le da esa competencia para alcanzar el desarrollo sostenible a través de estos instrumentos. Como les indicaba, también crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, que es conformado por orientaciones normativas, actividades, recursos. Lo integran en las denominadas corporaciones autónomas regionales, que sabemos que en Colombia hay 33, que tienen las responsabilidades claves en la aplicación de las políticas del medio ambiente a nivel subnacional. Y pues, el ministerio sigue siendo el responsable de supervisar y coordinar, perdón, las actividades de la CAR, pues dentro de sus múltiples funciones. También existen institutos de investigación, que son el IDEAM, que es el encargado de investigaciones de hidrología. También estamos hablando del INPEMAR, que es el especializado en investigaciones
marinas y costeras, el Instituto Humboldt, que es orientado a las investigaciones de recursos biológicos, el Instituto Sinche, que es el encargado de investigaciones científicas amazónicas, y por último, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Todas estas instituciones nombradas hacen parte o integran el Sistema Nacional Ambiental y lo conforman a fin, evidentemente, de escalar todas las políticas y cumplir la normatividad ambiental. Entonces, esta ley 99 es bastante importante en relación con la estructura de las instituciones, los objetivos y las funciones de cada una de ellas, protegiendo y atendiendo a lo dispuesto en la Constitución de 1991. Hablamos ahora entonces de la ley. Bueno, esta ley, por medio de la cual se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Es importante y porque la traigo a colación. Aquí, de alguna manera, se evidencia el cumplimiento de la soberanía que los estados tienen de sus recursos naturales, de su espacio y de la protección del medio ambiente para proteger, entre otras cosas, nuestra biodiversidad y la salud en temas de respiración, enfermedades respiratorias, de contaminación producidas por estos movimientos transfronterizos y que pueden dar como resultado causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Entonces, esta ley es bastante importante porque de alguna manera trae, trae, trae consigo la aprobación de estos convenios internacionales y ratifica la soberanía que tienen los estados sobre la protección de sus recursos naturales. Además, em, reduce su generación al mínimo desde el punto de vista de cantidad de los peligros potenciales. Los estados deben tomar medidas necesarias para el manejo de estos desechos peligrosos. Em, También tienen que tener o tomar decisiones, o la obligación mejor de velar porque el generador cumpla con todas las funciones con respecto al transporte, a la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos de forma compatible. Entonces reconoce desde ese punto de vista, reconoce plenamente que todo Estado tiene derecho soberano de prohibir o la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territorio. Entonces, por eso me parece bastante importante esta ley, porque refleja de alguna manera este Estado soberano y la necesidad de proteger el medio ambiente, los recursos, la salud y la biodiversidad que se pueden causar por estos movimientos transfronterizos de desechos peligrosos para que hagan una eliminación correcta. Pasamos entonces a esta ley 1333 de 2009 que determina las sanciones y el procedimiento ambiental. Es bastante importante todos los profesionales que de alguna manera tengan intervención con el medio ambiente, vayan a causar un impacto, vayan a causar algún cambio al sistema de paisajes, etcétera, que con su acción tienen que ir con la norma. Es decir, cada vez que vayamos a hacer algún proyecto, siempre tenemos que saber cuál es la norma que le aplica, qué limitaciones tiene, cuáles son las licencias o permisos que tengo que sacar para poder realizar o cuáles son los estudios que tengo que sacar para poder realizar esta labor de manera adecuada, ya que pueden presentarse lo que vamos a ver, que son sanciones y sanciones y procedimientos ambientales. Esta competencia o quiénes son los encargados de iniciar esta labor, todas las instituciones que indiqué anteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales. Ellas tienen la competencia de iniciar un proceso de sanción ambiental. Entonces, cuando se vaya a iniciar este proceso de sanción ambiental, toca hablar de infracción ambiental. La pregunta es, ¿siempre que yo impacte el medio ambiente es una sanción, es una infracción, perdón? Entonces la respuesta está en el artículo 5 de esta ley. Allí nos va a indicar eh, o nos va a reflejar qué se considera infracción ambiental. Entonces siempre es toda acción u omisión que constituya una vulneración de la normatividad vigente o cualquier acto administrativo, no solamente de la norma. Si yo no tengo licencia, no puedo construir. Si no tengo un permiso de emisión, no puedo vertir, etc., etc. Entonces,
pero todas estas acciones u omisiones son infracciones. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a saber? Nos vamos al artículo quinto y tienen que coincidir tres elementos importantes. Hablamos de un hecho generador, hablamos de un vínculo de causalidad y hablamos de un daño. Siempre estos tres tienen que existir para que exista esta infracción ambiental que nos refleja el artículo 5 de esta ley. Vamos a esta ley y decimos, oye, mira, podemos cometer una infracción ambiental si hacemos esto o aquello. Ya cuando se encuentran en curso de una sanción o de un procedimiento ambiental, empezamos hay tres partes o dos, porque puede existir o no la indagación preliminar. ¿Qué entendemos por indagación preliminar? Pues se va a verificar si existe una conducta contra el medio ambiente. Si esa conducta realmente es una infracción que nos estipula en el artículo quinto y si el realizar esa conducta y esta infracción no existe una que no opere ningún eximente de responsabilidad. Entonces, no siempre hay una indagación preliminar. A veces empezamos de una vez con este paso que es iniciación del procedimiento sancionatorio. ¿Qué es eso? Con un acto administrativo, ¿qué es un acto administrativo? Es una decisión de un ente competente, en nuestro caso las entidades que indicamos hace poco. Entonces, esta competencia o esta autoridad competente emite uno de dos decisiones, o indica que los hechos no ocurrieron o que existen, pero eso no se considera una infracción según el artículo quinto de esta ley, y emite un acto administrativo de cesación del procedimiento, es decir, se acaba. O resulta que esta conducta y el hecho son una infracción ambiental. Entonces tiene que realizar un acto administrativo diciendo la norma que infringe y formulando unos cargos de manera formal, indicándole, hey, eres un presunto, estás presuntamente realizando esto o aquello y esta norma. ¿Qué me dices? Entonces entramos a nuestra tercera etapa que es de descargos cuando se nos indica, se nos notifica, mira, está cursando un proceso sancionatorio ambiental en tu contra, pues tienes determinados días hábiles para que me contestes a esos descargos, me digas, lo hice, no lo hice, o aportes pruebas que de alguna manera quiten o eliminen esa evidencia que tienen en contra del acto que se esté realizando. Entonces hay una etapa probatoria, un análisis de acervo probatorio, etc. Y se emite una decisión. En esas decisiones, el acto administrativo, que es la forma de comunicación de estas entidades, en donde dice o no, o declara o no, perdón, la responsabilidad a este presunto infractor. Al ser responsable de la conducta investigada, se le indicará, perdón, cuál es la sanción o cuál es la multa compensatoria sobre esta decisión. Eh, la decisión que se tome, esto procede, perdón, en recurso repositorio y en subsidio el de apelación. Mm, ¿Qué es importante aquí diferenciar? ¿Qué son medidas preventivas en un proceso de sanción ambiental y cuáles son las sanciones? Entonces, quiero hablar de las medidas preventivas porque a veces están en una construcción de determinado proyecto y les llega una medida preventiva y entonces empezamos a apelar a decir que no. Resulta que las medidas preventivas eh, tienen la función de impedir la continuidad o la ocurrencia de un hecho que atente contra el medio ambiente. Por ende, estas son de carácter preventivo para prevenir, transitorio en el tiempo, no es fijo y de ejecución inmediata. Por tanto, no procede ningún recurso. Si se llega y se diga, bueno, vamos a hacer una suspensión de obra, voy a apelar, no se puede porque es una medida preventiva y de ejecución inmediata. Entonces, ya se levanta de oficio o se levantan, es decir, se quitan estas medidas de preventivas o por solicitud de la persona natural o jurídica o de oficio, o sea, la entidad que la impuso, en el momento en que desaparezcan las causas que lo originaron. Entonces, ¿cuáles medidas preventivas conocemos? La amonestación escrita, el decomiso preventivo de productos, aprehensión preventiva de especímenes, suspensión de la obra o porque causan un daño, o porque no tienen autorización, o por incumplimiento de términos en esa autorización que se dio en su momento. Esas son las medidas preventivas.
Cuando hablamos entonces de sanciones, a diferencia de las medidas, estas son también para prevenir el daño, su continuidad, pero son correctivas y compensatorias. Estas imposiciones van en función de la gravedad de la infracción. Entonces, también se pueden poner unas medidas como principal una y dos accesorias. Para las sanciones tenemos multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también el cierre temporal o definitivo del establecimiento, de la edificación. También tenemos la revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, de la autorización, del permiso, del registro, etcétera. Desde la demolición de la obra a costa del infractor, decomiso definitivo de especímenes, restitución de especímenes de especie de fauna y flora silvestre y trabajo comunitario según las condiciones que se establezcan por la autoridad ambiental. Entonces podemos poner, por ejemplo, una principal de una multa de 3.000 salarios mínimos legales y subsidiaria a un trabajo comunitario y demolición de la obra. Entonces, tener en cuenta con esto que siempre existen sanciones frente a la no aplicación o correcta aplicación de la norma ambiental frente a un proyecto. Pero no solamente se quedan estas sanciones administrativas con estas sanciones o estas medidas preventivas, también estamos hablando de delitos y ya nos vamos a otro campo, a otra jurisdicción, que es el ámbito penal. Nuestro Código Penal colombiano contiene delitos contra los recursos naturales. Para ello, nace la Unidad Nacional de Fiscalías que persigue delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El objeto de esta autoridad judicial es adelantar la investigación de los delitos que afectan el derecho del medio ambiente sano o que de alguna manera deterioran o agotan injustificadamente estos recursos. ¿Para qué? Pues para obtener o una reparación del daño social o una reparación en daño económico y por la comisión de estos ilícitos. Cuando estamos hablando de estos delitos en el Código Penal, en su título 11 del libro 2 nos dice, está el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, contaminación ambiental, pesca y caza ilegal, invasión de áreas de importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos y minerales. A diferencia de nuestras medidas preventivas y nuestras sanciones, aquí estamos hablando de imponer penas principales de privación de la libertad y subsidiarias de multas. Entonces, los hechos que se tipifican como delitos son los que contemplan nuestra ley 599 del 2000, que hubo unas modificaciones con la ley 1456 del 2011. Lo importante aquí es que sepamos que con el incumplimiento de alguna de estas medidas, no solamente existen sanciones administrativas de dinero, de decomisos, de suspensión de obras, sino también de penas privativas en otra jurisdicción, que es el campo penal. Ahora, cuando hablamos de cumplimiento de la norma, tenemos que hablar de licencia ambiental, de permisos, de registros, de estudios de impacto ambiental, de diagnósticos de alternativas, que están contenidas en este decreto 2041 del 2014. Ahí se reglamenta todo sobre lo de licencias ambientales. Es importante destacar que existe un procedimiento determinado para realizar una licencia ambiental. Sin embargo, cada uno de los cada una de las licencias o proyectos difiere de acuerdo pues a su complejidad. Pero en términos generales, los proyectos que requieren de una licencia ambiental son las que indica esta norma en su artículo 7, 8 y 9. La autoridad competente para las autorizaciones es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que surge a mediados o a finales mejor del 2010 eh, con el propósito de realizar o de afrontar todos los retos económicos y sacar adelante todos los procedimientos que tenían retrasados y que llegarían, obviamente, frente a la explotación de los recursos naturales y todo este auge económico que trae consigo el sacar licencias ambientales para determinados proyectos. Entonces, ¿qué pregunta puede surgir? Bueno, ¿y cuáles son los proyectos que requieren licencia ambiental y cuáles no? Entonces, los que tienen la necesidad de una licencia ambiental son o los que están sujetos a licencia ambiental son solamente los proyectos o las obras que enumeran los artículos 8 y 9 de este decreto.
Yo entonces inicio una obra X o Y, digo, bueno, listo, voy a mirar qué requiero, si necesito una licencia, un permiso, un registro, y según ello, pues hago una u otra cosa. Si no lo encuentro en el artículo 8 y 9, pues no está sujeto a licencia ambiental. Si de lo contrario, ahí se denomina, pues tengo que realizar el procedimiento para la obtención de esta licencia ambiental. Como les indicaba hace un poco, estos procedimientos difieren, o sea, existe una estructura general, pero difiere de uno u otro dependiendo de lo que vamos a realizar. Lo primero es registrarlo en la ventanilla integral de trámites de línea vital, solicitar el pronunciamiento acerca de la necesidad de diagnóstico ambiental de alternativas, esto lo explico en un momentico, solicitar también la liquidación por el servicio de evaluación del trámite de la licencia, diligenciar unos formularios de verificaciones de documentación y de solicitud, asistir a las reuniones preliminares que solicite, nos notificamos de una decisión o de un trámite y se asiste a la solicitud de información adicional en caso que se requiera y se notifica de la resolución que otorga o niega esta licencia ambiental. Más o menos, ese es el proceso para la licencia ambiental. ¿Listo? Cuando yo les hablaba a ustedes de la diferencia entre la evaluación del diagnóstico ambiental de alternativas y del estudio del impacto ambiental, nos estamos refiriendo a lo siguiente. La obligación de todos, o sea, cuando nosotros estamos hablando de estudio de impacto ambiental, estamos hablando de que es obligatorio para todos los proyectos que requieran licencia ambiental. ¿Cuáles proyectos requieren licencia ambiental? Pues los que están estipulados en el artículo 8 y 9 del decreto. ¿Qué es el estudio del impacto ambiental? Es un documento muy técnico donde se describe de manera detallada cuáles son las características del proyecto, cuáles son, por qué está fundado, cuáles son sus antecedentes, describir todos los impactos y cuáles son las acciones para impedir o minimizar esos efectos adversos, ¿no? El estudio de impacto ambiental es un documento estructurado, técnico y completo frente a nuestra construcción o nuestra realización del proyecto. Cuando hablamos de evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas, hablamos igualmente de un estudio también muy técnico, pero que se presenta en determinados casos. No es obligatorio para todos. ¿Para cuándo? Para quienes son obligatorios, vamos a la norma, miramos el artículo 18 y ahí nos refiere, por ejemplo, la construcción de puertos, la construcción de aeropuertos, de segundas calzadas, de vías, conductos, etcétera, etcétera, que yo lo resumo como proyectos de un gran impacto ambiental. Es obligatorio presentar este diagnóstico ambiental de alternativas, que son varios documentos, es decir, tienen que presentar más de dos alternativas de evaluación de diagnóstico ambiental y que la autoridad ambiental competente estime cuál es la que trae menos impactos ambientales eh, para identificar cuáles son las comunidades, un análisis de costo y cuál es la más beneficiada, o sea, la que se beneficia o la que eh, da cuenta de un menor riesgo a la población, a la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta evaluación de diagnóstico ambiental, cuando hablamos del procedimiento, siempre se tiene que solicitar si hay o no necesidad de realizarlo, pero pues nosotros ya lo sabemos, dentro de estos de estos proyectos o de lo que se va a realizar están contenidos en este artículo 18. Vamos a hacer una construcción de un aeropuerto. Sé que tengo que presentar una evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas, es decir, más de dos alternativas para la ejecución de este proyecto, en donde describe de manera general e identifica todos los análisis y costos como un estudio de impacto ambiental, más o menos. Es la, es la finalidad. Entonces, bueno, vamos a hablar finalmente del Decreto Único Reglamentario 1076 del 2015, que es nuestro famoso Decreto Único Ambiental. Aquí siempre hago la misma aclaración y es que este decreto, el objetivo principal fue recopilar o recoger en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha. Entonces, se desarrollan leyes en materia ambiental, perdón, no se desarrollan leyes en materia ambiental teniendo en cuenta que
su finalidad no contiene ninguna disposición nueva ni modifica las existentes. Lo que hicieron fue, hicieron un inventario de decretos reglamentarios, analizaron cuáles están vigentes y cuáles no, cuáles se podían reproducir y se actualizó la denominación de entidades, atendiendo evidentemente a las modificaciones institucionales que se han generado a lo largo de los años. Entonces, allí vamos a encontrar nombres como CAR, como ANLA, como el SINAP. Entonces, todos estos nombres van a estar allí, pero ya no vamos a ver, por ejemplo, el INDEREN, que si aún, por ejemplo, en el Código de Recursos Naturales está vigente a pesar de su antigüedad, pero dentro de su contenido tiene algunos nombres de instituciones que han sufrido modificaciones. Entonces, esto es lo único que varía en este decreto único reglamentario. Podemos decir que este decreto se estructura, su principal estructura son tres libros principales. Uno que habla sobre toda, el primero que habla sobre toda la estructura del sector ambiental. Un segundo libro que organiza estos títulos con temas de biodiversidad, de gestión ambiental, de aguas marítimas, de aguas no marítimas, de residuos, etc. Instrumentos financieros incluso. Es decir, allí digamos que trata todos los temas referentes a los títulos o a las leyes que hemos hablado anteriormente. Y un tercer libro que es disposiciones finales. De tener en cuenta en este decreto único reglamentario, casi que está sufriendo cambios de manera semanal. Entonces hay que estar muy pendientes que se adiciona, que se quita, que se reglamenta, porque la norma ambiental, obviamente cumpliendo ahí en pro de las políticas ambientales, es muy cambiante. Entonces, si queremos ir a nuestro decreto único reglamentario, bueno, vamos y miramos cuáles son los cambios que ha surtido. Sin embargo, ahorita les voy a dar una página en donde se consulta la norma, en qué estado está, si está vigente, derogado, compilado, etcétera, para que ustedes puedan realizar un estudio normativo congruente a la proyección o al proyecto que vayan a realizar. Como les indicaba, la norma es muy nutrida en Colombia y existe norma casi que se puede decir para cualquier acto. Estamos hablando desde el servicio público de aseo, la disposición final de residuos sólidos, normas de emisión de ruido ambiental, formas de establecer parámetros y límites permisibles en hogares o en empresas, emisión de ruido establecer, perdón, los parámetros y límites, legislación de residuos especiales como pilas, llantas, bombillas, la utilización racional de bolsas, la disposición final la disposición final de estos residuos de computadores, de residuos electrónicos, etcétera. Se dan cuenta que hay una lista y obviamente no está toda, sobre todas esas disposiciones que tenemos que tener en cuenta que de una u otra forma impactan el medio ambiente. Entonces, em, como conclusión podemos decir que la norma ambiental propende por el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, por cuanto su cumplimiento protege los recursos naturales. Para ello nos brindan estas herramientas, estos mecanismos de acceso a la justicia ambiental y se aplica la ley que permite una participación pública en los procedimientos ambientales. Nosotros hablábamos en nuestras clases pasadas sobre estos mecanismos de participación ciudadana, pues para tomar conciencia, conocimiento, actitud, capacidad eh, y cumplir con la participación ciudadana que exige la Constitución política, también la educación ambiental, etcétera. Entonces, digamos que todos esos instrumentos que hablamos la clase pasada es una conclusión que se puede rescatar del cumplimiento de esta norma. Y en este sentido, también se concluye que la legislación ambiental debe ser el medio y la protección al ambiente y los recursos naturales el fin. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer un proyecto, no podemos tener todas las normas porque es cambiante. Lo que se dice hoy no va a ser mañana. Entonces, siempre vamos a iniciar un proyecto. Vamos, necesita licencia, necesita permiso, necesita registros, que necesita esta norma, este proyecto, listo. Cuando sepamos qué proyecto o si qué infracciones podemos cometer si no realizamos, estar siempre con conocimiento de que si no cumplimos la norma, simplemente nos van a hacer una sanción, no vamos a poder cumplir la norma y también nos podemos meter en un lío
penal por incumplimiento o por deterioro ambiental. Entonces, siempre que tengamos algún proyecto, mirar siempre cuál es la normatividad ambiental aplicable y en esa medida cumplirla. Les dejo aquí en esta bibliografía recomendada. Me parece interesante esta página que les decía, que es el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano. Aquí les dejo la web. Allí ustedes si tienen que aplicar una norma antes de iniciar un proyecto con X o Y norma, miren a ver si esa norma está vigente, si no está vigente, si está compilada y hacemos caso a lo que nos oriente esta página que siempre está actualizada. También les dejo un manual de licencias ambientales en Colombia. Está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió este manual, me parece súper completo frente al manual a las licencias ambientales, son los permisos y tenemos aquí un ejemplar, me parece interesante, de jurisprudencia en donde nos habla de la licencia y protección de los recursos naturales en concordancia pues con la doctrina y las leyes actuales. Entonces, con esto termino una pequeña charla a nivel general de las normas ambientales en Colombia para su aplicación y recordando siempre que cualquier duda que surja a la temática o cualquier otra que tengan, la pueden consultar por los medios dispuestos para tal fin. Les envío un cordial saludo y que tengan una buena mañana. Gracias.